Buenas tardes. Siendo las 16:13 horas, vamos a dar comienzo al reinicio de la audiencia. Secretario, ¿me informa quiénes están presentes? Se encuentran presentes la doctora Goyeneche junto a sus defensores, los doctores Pita y Lambruschini, el fiscal ad hoc, doctor Justet, y en la sala contigua los testigos citados para el día de hoy, doctora Patricia Yedro y doctor Ignacio Aramberri. Los hacemos pasar para tomar juramento. Doctora Patricia Yedro, señor Ignacio Aramberri, bien saben ustedes que van a estar bajo juramento de decir verdad, que deben decir toda la verdad, que si así no lo hicieran, el artículo 275 del Código Penal reprime con penas importantes de prisión dicha conducta. Juran, entonces, por sus creencias más profundas, decir la verdad de todo lo que se les sea preguntado en esta audiencia. Muy bien, muchas gracias. Hacemos pasar, por favor, a Patricia Yedro. Le voy a pedir que nos dé sus datos de identidad, nombre, domicilio, DNI, estado civil, edad y nacionalidad. Bien, mi nombre completo es Patricia Yedro, 22-737-304. Mi domicilio es en calle Alem, 842. Soy divorciada y creo que cumplí con todos los datos. La edad no se pregunta. 49. No sé, es testigo de ambos. No tengo inconveniente en... Hola. No tengo inconveniente en iniciar, si está de acuerdo la defensa, si no, inicia la defensa. En principio, los testigos comunes los comienza interrogando el fiscal. Perfecto. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por tu testimonio. Quería preguntarle, la causa o el legajo Beckman de investigación, ¿cuándo dio su inicio? La investigación del legajo Beckman se inició el 20 de septiembre del 2018. En ese legajo de investigación, usted intervino en carácter de fiscal. ¿Con qué otros colegas fiscales? La investigación estuvo a cargo del doctor Aramberri y mía. Estaba yo de turno ese día y en colaboración intervenía el doctor Aramberri, dado la voluminosidad del legajo. La doctora Goyeneche, ¿en qué momento comenzó a intervenir en la causa? La doctora Goyeneche intervino desde el inicio de la investigación
ya que había sido recientemente designada como fiscal anticorrupción. ¿En qué rol intervenía dentro de ese legajo? ¿Nos puede explicar? Sí, era una investigación, bueno, se inicia por una detención en flagrancia, donde esa misma noche de la aprehensión en flagrancia de los imputados se realizaron allanamientos hasta entrada a altas horas de la madrugada, era copiosa la documentación y a partir de ese momento nos abocamos a intervenir en el análisis de la documentación, en primer lugar que se secuestró esa misma noche en el domicilio del matrimonio Mena Beckman. Éramos 2 fiscales con una empleada y la doctora Goyeneche también interviniendo en el análisis de la documentación. Reitero que era una causa con copiosa documentación. ¿Y hasta cuándo fue su intervención en ese legajo? ¿Hasta qué fecha? Mi intervención fue hasta la remisión de causa a juicio. Yo fui quien Perdón, solicitó la remisión. Una pregunta. De la doctora Goyeneche, ¿hasta qué fecha fue la intervención de ella? Hasta el momento de su excusación. ¿Puede indicar la fecha? No recuerdo en este momento la fecha de la excusación. Quiero preguntar, ¿la doctora Goyeneche participaba de los actos que se realizaban de requisas o allanamiento y de las requisitorias de esas medidas? Era una causa en la cual interveníamos desde el principio, como le dije, el doctor Aramberri y yo, la doctora coordinando. Ocurrió una particularidad que en los primeros días de octubre del año 18, la causa inicia el 21 de septiembre, 20 de septiembre creo. Yo tenía una capacitación, por lo cual tenía licencia otorgada desde antes de iniciada la causa. Fue la doctora en ese momento quien quizás haya tenido en ese momento una participación más activa con el doctor Aramberri porque yo debía ausentarme a raíz de esa licencia. Esto fue hasta el 20 de octubre, creo, una cosa así. La requisitoria de allanamiento y requisa personal a los integrantes del estudio integral de asesoría, ¿la solicitó usted junto con los demás fiscales, incluida la doctora Goyeneche? Lo solicitamos los 3 fiscales a raíz de los elementos que habíamos obtenido en esos primeros momentos de la investigación. ¿Puede explicar cuáles fueron los motivos por los cuales solicitaron la requisa personal de los miembros del estudio y el allanamiento? Recuerdo que en ese allanamiento al estudio integral se solicitó el allanamiento del estudio, se solicitó el secuestro de teléfonos celulares. En base a la documentación, reitero que habíamos encontrado en el domicilio del matrimonio Mena Beckman. En particular, habíamos encontrado en ese domicilio muchas constancias de pago de monotributos de personas de distinta identidad. Incluso esa misma noche en el allanamiento recuerdo que habíamos entrevistado, lo había hecho la delegada judicial, a 2 o 3 titulares de las tarjetas de débito que se habían encontrado en poder de estas personas que reconocieron ser contratistas del Senado falsas, que no prestaban ningún tipo de colaboración para el Senado, pero que cobraban. Y en esas cajas de documentación que se encontró esa noche en el allanamiento, reitero, había muchas constancias de pago de monotributo que coincidían que habían sido efectuadas en una terminal de Entre Servicios. Y esa terminal, en las tareas investigativas que nosotros desarrollamos, es una terminal de pago que es otorgada como un servicio del Banco Versa, en particular a los estudios contables, por lo cual si uno ingresa a una página, enseguida ubica dónde está situada esa terminal y daba en calle Misiones 276, que es, a raíz de luego de las averiguaciones que hicimos, el estudio integral de asesoría. Dentro del estudio integral de asesoría y dentro de los profesionales en que se solicitó la requisa de allanamiento, ¿estaba también la oficina y la requisa personal al contador Promola Eduardo? Estaba pedida el allanamiento del estudio, no desconocíamos
si el contador tenía una oficina. Lo que sí sabíamos por las tareas investigativas que habíamos desarrollado previamente con personal de la División de Investigaciones a cargo del comisario Ricle, es que en ese estudio trabajaban Opromola, Krapp, Falco, Weber y una señora, creo que era Cersofios, que es pareja de uno de ellos, porque estas eran las personas que figuraban en la placa identificatoria que tenía el estudio en su puerta. Y se pidió la requisa y el secuestro de los teléfonos de todas las personas que allí trabajaban. ¿Podría indicar qué se secuestró dentro de la documentación o dentro de los archivos digitales que fueron en realidad allanados o secuestrados que correspondientes al contador Promola? Se secuestró lo que estaba autorizado por la jueza de garantías, que era en realidad, hasta ese momento nosotros no pedíamos ningún elemento del contador Promola porque no era una de las personas que estaba siendo investigada. Si usted lee los fundamentos del pedido de allanamiento, va a advertir que se hace referencia pura y exclusivamente a documentación vinculada a contratos del Senado o de la legislatura provincial. Sí sabíamos en ese momento, 3 de octubre del 2018, que estaban involucrados la señora Beckman y familiares directos de ella, y se buscaba documentación relacionada con los contratos de la legislatura. Luego del análisis de esa documentación, ¿encontraron alguna cuestión que lo vinculara a él y vinculara a otras personas más allá de que fueran los contratos o la causa contratos? Documentación que estimo debe haber sido devuelta. Perdón, documentación, no le escuché la última parte de la pregunta. No, documentación que tenga que ver dentro de lo que se secuestró con la labor que desarrollaba el contador Promola. No, nosotros secuestramos ese día exclusivamente aquello que estábamos autorizados a secuestrar. Sí, no, eso lo entendí, pero del análisis de la documentación, porque debieron haber hecho un análisis posterior a ello. Se cruzó esa documentación con lo que se había secuestrado en la casa del matrimonio Bena Beckman, donde había referencias a un estudio, al estudio integral de asesoría, había referencias al señor Faure como que trabajaba ahí también, y había referencias a una persona que la mencionaba como Pedro. Luego, a partir de las vinculaciones que fuimos desentrañando con la investigación, pudimos acreditar que se referían al señor Opromola. No obstante lo cual, también se trabajó sobre los equipos informáticos, y a medida que se fue obteniendo información sobre cuál era la intervención que tenían los miembros de la asociación ilícita, porque nos llevó tiempo desentrañar qué rol cumplía cada uno, qué función tenía cada uno de ellos dentro de la asociación ilícita que investigábamos, fuimos convocando a las personas a designar abogado defensor y a prestar declaración de imputado. Dígame, ¿usted sabía, conocía o conoce de que el contador Promola haya tenido algún tipo de relación con la doctora Goyeneche? No con la doctora Goyeneche. Sabíamos que el señor Promola había sido compañero de estudio del esposo de la señora Goyeneche. ¿Sabían desde cuándo? No. El compañero de estudio, supongo que es cuando estudiaban, son contadores. No, pero ¿desde cuándo ustedes conocían esa información? ¿Eran compañeros de estudio? ¿Tenía una amistad con el...? Sí, apenas iniciada la investigación. No, amistad no. Sabíamos que habían sido compañeros de estudio. ¿Y con la doctora Goyeneche no sabían que tenían ningún vínculo? No. ¿Y posteriormente a iniciar la investigación? Tampoco. ¿Al día de hoy no sabe usted que tenga algún vínculo? ¿Vínculo de amistad? Desconozco. No, ¿amistad o algún otro tipo de vínculo comercial o de comunidad de intereses entre la doctora Goyeneche y el contador Promola? Desconozco si hay vínculo de comercial o amistad le reitero lo que comentó la doctora Goyeneche apenas iniciada la investigación, es que su esposo había sido compañero de estudio del señor Promola mientras cursaban los estudios universitarios. Luego,
cuando en una charla informal, mucho tiempo después de los allanamientos que se realizaron, comentó en una charla que tuvimos con el doctor Aramberri, con ella, que había una sesión, iba a ser una sesión de derechos a algún familiar y que esta situación estaba puesta en conocimiento ya del Procurador General. ¿Se acuerda medianamente en qué fecha fue eso? Porque No, dijo no. tiempo después. No recuerdo, fue posterior al 3 de octubre que hicimos los allanamientos en el estudio integral de la asesoría. ¿Y reconoce o conoce usted las causales por las que solicitó la excusación de la investigación la doctora Goyeneche? No, lo desconozco, señor. No tengo más preguntas. La defensa. Buenas tardes, doctora Yedro. Buenas tardes. Le voy a hacer algunas preguntas. En relación a los allanamientos y medidas que se tomaron ese día 3 de octubre del 2018, ¿nos puede contar la magnitud que tuvo eso? Si fue uno, si fueron más de uno, ¿en qué consistía la actividad de ese día? Ese día del allanamiento de Integral Asesoría se realizaron 9 allanamientos en simultáneo y en todos esos allanamientos, a todos esos allanamientos asistieron delegados judiciales y los fiscales que interveníamos en esa investigación, el doctor Aramberri y yo. Recuerdo, bueno, el estudio integral de asesoría, porque yo personalmente fui a ese allanamiento. Se allanó la casa del señor Bilbao, se allanó una tómbola en calle Alem, que había surgido el dato de que en esa tómbola se concentraban a los contratistas para luego ir a cobrar al Banco Versa, que está a la vuelta en calle Montecaseros. Se allanó el domicilio del señor Mena, nuevamente digo sí, porque ya se había allanado el día de la detención de la señora Beckman. Sí, fueron 9 domicilios, el domicilio del señor Faure, el domicilio también creo que se allanó el domicilio de otra persona de apellido Luna, que actuaba de intermediario también en el reparto de los contratos y de los cheques de los falsos contratistas. Fueron 9 en total. ¿Cómo se decidieron esos allanamientos? ¿Recuerda si en alguno de los casos se ordenaron investigaciones previas para poder decidirlos? Obviamente en todos los allanamientos, para todos los allanamientos hubo investigación previa. Recién referí que se trabajó con la División de Investigaciones, identificando los distintos domicilios. Bueno, el de Integral de Asesoría, expliqué recién cómo se llega a ese estudio de calle Misiones. Luego resultaba también de este señor Luna, recuerdo este intermediario, que también se efectuaron averiguaciones, teniendo en cuenta que en el domicilio del señor Mena se habían encontrado listados con personas, nombres y datos de identidad y domicilios, así que se llega de esa manera. Recuerdo que al domicilio del señor Bilbao también se realizaron, bueno, la tómbola de calle Alem era fácilmente identificable, se averiguó quién era el propietario. El domicilio del señor Bilbao también, el domicilio de Faure también, y también se allanó un inmueble de calle Alameda de la Federación, donde funcionaba una especie de oficina que tenían el señor Bilbao con el señor Faure, desde donde se concentraba toda esta mecánica que investigábamos, al cual se llega porque el señor Faure en la mesa de información permanente actuaba como perito descontador y había dado ese domicilio como domicilio legal constituido. Yo voy a pedir por secretaría que se le muestre unas fotos de fojas 501 y 502 del expediente. También las están en... Se pueden mostrar directamente digital, si les parece. Yo las dejé en la computadora. Son las mismas que están en esas fojas que acabo de señalar. El precio de la soja en Chicago es de $610 por tonelada. Criptomonedas, el Bitcoin se ubica
buscan $37.661 por unidad, mientras que Ethereum en $2.778 la unidad. Temperatura promedio en Entre Ríos, 20 grados. Mañana miércoles, la mínima 9 grados, la máxima 21. Es la hora 16:34 en la República Argentina. Mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil. TT está muy bien asegurada en Rus. Busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda. ¿Recuerda esa foto? Puede ser que pertenezca a las investigaciones previas que se Sí, realizaron. esta es la foto que había acompañado el personal de investigaciones que trabajó en la identificación de los domicilios a raíz de esta búsqueda que habíamos hecho en páginas de internet, de donde surgía que la terminal desde donde se pagaban los monotributos estaba ubicada en ese domicilio de calle Misiones. Es una especie de mapa que está en la página del banco, donde uno, si pone las terminales de Entre Ríos Servicios, se sitúa un mapa, surge las ubicaciones de cada una de las terminales que están en esta ciudad de Paraná. Gracias, ya está bien con eso. Mencionó usted la existencia de un allanamiento en calle Alameda de la Federación. ¿Recuerda cómo encontraron ese lugar cuando llegan al lugar? Bueno, como dije, a ese lugar llegamos porque el señor Faure, que era uno de los principales sospechados, Roberto Díez Faure, porque era una de las personas que primero que aparecía mencionada en forma reiterada en las anotaciones que llevaba Mena en sus cuadernos y en sus agendas, como el intermediario entre, cada uno cumplía un rol distinto de acuerdo a lo que pudimos reconstruir, y Faure era el intermediario entre la gente del estudio y los contratistas. Esta persona había denunciado como domicilio, actuaba, dije, como perito del Superior Tribunal, está inscripto en las listas y en la mesa informatizada había dado ese domicilio de calle Alameda como domicilio legal. Digo, cuando llegaron al lugar del allanamiento, ¿estaba la oficina en ese lugar? ¿Encontraron la oficina efectivamente? Cuando llegamos a fue la delegada Florencia Baigorria, recuerdo que me llamó telefónicamente diciendo que habían ingresado al edificio porque se los había permitido el encargado del edificio, pero que el inmueble estaba llavado y que el encargado del edificio les había dicho que hacía unos días que ese inmueble había sido desalojado, por lo cual se pidió la colaboración de un cerrajero. Se abrió el inmueble y efectivamente se verificó que el inmueble estaba vacío, no obstante lo cual, y eso creo que quedó asentado en una de las actas de allanamiento, se localizó un cesto donde había constancias de un depósito de pago en efectivo y un pago de un débito, una extracción por cajero a nombre del señor Alfredo Bilbao. ¿Recuerda si de ese procedimiento luego derivó alguna detención o de los procedimientos realizados ese día 3 de octubre? Ese día 3 de octubre, de los 9 pedidos de allanamientos que hicimos ese día, solo se pedía la detención del señor Mena, respecto de quien entendíamos existían riesgos de entorpecimiento, porque Mena era uno de los principales, hasta ese momento, uno de los principales involucrados en esta maniobra, y tenía o seguía manteniendo contacto vía telefónica con algunos de los contratistas, muchos de ellos que ya habían sido entrevistados por la Fiscalía, por lo cual se invocó riesgo de entorpecimiento. El señor Mena además no estaba en su domicilio el día en que fue detenida su pareja y una de sus hijas y uno de sus yernos. Esa fue la única detención que se pidió formalmente a la jueza de garantía, que salió así autorizada, reitero, justamente por los actos de entorpecimiento que estaban verificados y que se fundamentó en el allanamiento. Y luego se procedió también a la detención del señor Bilbao, que no estaba pedida, pero en su domicilio se encontraron armas de fuego y ese fue el motivo por el cual se lo detuvo.
Después de esto, ¿se dispuso alguna prisión preventiva? Se solicitó la prisión preventiva del señor Mena en esa ocasión. ¿Y del señor Bilbao? Y del se señor necesita? Bilbao también. Teniendo en cuenta que el inmueble que ocupaba y en donde tenía su oficina había sido desalojado, y esto lo pudimos corroborar no solamente por los dichos del encargado de ese día, sino que también luego en el marco de la investigación se pudo corroborar a través de las cámaras que están ubicadas en ese departamento, en ese edificio, perdón, que la mudanza de ese edificio se realizó creo que 2 o 3 días después de que se inicia esta investigación. Esto fue el 20, creo que si mal no recuerdo era entre el 23 y 24 de septiembre. Esto surge de las cámaras, de las filmaciones. El departamento había sido desocupado y esto, reitero, fue corroborado por el encargado del edificio. O sea que usted dice que el departamento había sido desalojado después de los allanamientos con los que inició la causa Beckman. Después de los allanamientos del 20 de septiembre, previo al allanamiento del 3 de octubre que se llega a ese domicilio. ¿Recuerda si alguno de los empleados de Fiscalía le comentó de si cuando se realiza ese allanamiento en calle Alameda de la Federación se hizo presente algún abogado? Recuerdo que la delegada judicial comentó que cuando ya estaban en el interior del predio, que ya habían accedido a través del cerrajero, se presentó un abogado que tenía su estudio al lado de la oficina del señor Bilbao, que es el doctor Mulet, y manifestó haber tenido una llave del inmueble. Usted dijo que fue personalmente al allanamiento de calle Misiones. ¿Recuerda si yo fui a alguno de los allanamientos personalmente? No, el doctor Aramberri y yo nos hicimos presentes en ese allanamiento minutos después de iniciado el mismo, con presencia del delegado judicial, ¿cierto? Le voy a molestar de vuelta al empleado. Por favor, si puede mostrar un PDF que también dejé abierto en la computadora, el de la planilla que estuvimos viendo ayer. Qué lentito. Se le traba siempre en el mismo momento. Eso, porque como defiende la ley de quería que no. ¿No se puede? ¿La comunicación entre la computadora y eso? ¿O el archivo? ¿Querés que lo busque? Doctora Yedro, ¿recuerda haber visto esa planilla o una planilla similar a esa en algún momento en la causa? Una planilla, no sé si es esa, que aparece así, pero bueno, una planilla similar a esa fue acompañada por el señor Falco en ocasión de prestar declaración de imputado en el mes de
febrero, creo que es, no recuerdo la fecha, del año 2019. Fue incorporada como parte de su declaración de imputado, que recuerdo es el único imputado que optó por declarar. Acompañó esta planilla, por lo cual esta planilla forma parte de su declaración de imputado, a pedido de su abogado defensor, que es el doctor Fouces, y al ser el único imputado que optó por declarar, su declaración está videofilmada, como es de costumbre en la Fiscalía. Particularmente yo lo hago cuando optan por declarar, filmamos la declaración. ¿Puede leer la fecha que dice ese artículo del diario? La fecha del De la publicación del diario, de la página. 7 de diciembre del 2018. ¿Usted antes del 7 de diciembre del 2018 había visto esa planilla en algún lugar? No, reitero que la acompaña el señor Falco cuando opta por declarar en el mes de febrero del año 2019. No recuerdo en este momento bien la fecha, pero están las constancias del día de febrero que fue. ¿Puede bajar un poquito la fechita? ¿Más? Bien, gracias. Con la venia de la señora presidenta, yo quisiera mostrarle a la testigo un segmento de 3 o 4 minutos de la declaración de imputado del señor Falco a la que acaba de hacer referencia, para que veamos si son las planillas las que está haciendo referencia cuando las entrega en ese momento. Bueno, ¿Puede? no sé si la tienen, si no, Yo ya se colabora, por favor. las había seleccionado, a ver si las pueden encontrar. Eso. ¿Puede avanzar hasta el minuto 18? Ahí está. No se escucha. Enter. Es un inmueble que lo alquilamos se alquila entre varias personas y compartimos gastos en el estudio contable. O sea, si bien yo todos mis clientes del estudio comparto algunos honorarios con los otros contadores, no todo es así. Yo, hago muchos otros trabajos. Me encargo de hacer sociedades y las cobro yo solo. Hago balance, hago pericia, hago carpeta bancaria, tengo clientes míos que no, todo eso sin compartirlo con el estudio. A la mañana yo también era hasta ahora hasta este mes tesorero de un club desde hace 12 años. Desde hace 10 años, en los últimos 10 años fui 8 años tesorero y 2 años subtesorero. Toda la administración de la tesorería y todo lo manejé siempre del estudio y del tiempo a la tarde.
Mi relación con el estudio es, yo pago una parte del alquiler, que o sea, que eso acá tengo unos comprobantes, que si bien es un alquiler, es un sistema, son las secretarias, o sea, pero no es una relación, una sociedad con el estudio. O sea, yo hago mi trabajo, comparto algunos honorarios, delego algunos trabajos que yo no los sé hacer, se los pago a estos contadores o a las secretarias que tenemos ahí, como también a otros contadores afuera. Pero bueno, en el estudio yo en realidad tengo mi tarea independiente. Acá que no sé si traje una planillita que nosotros, o sea, desde que tenemos la relación en el estudio, mira, tenemos esta planillita que es son planillas que están mes a mes desde el año que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, esto sería julio, donde están los gastos del estudio, todos los gastos del estudio, donde está la participación, o sea, de cada una de las personas que trabajan ahí. Weber, sería Mancilla, Simonelli, que es otra contadora que trabaja, la parte mía, y esto sería la parte de Opromola Crap y bueno, otro contador que trabajaba con ellos antes. Esto está mes a mes. O sea, yo cuando empiezo a trabajar en el estudio en el año, cuando empiezo a trabajar más o menos en el año 2000, en el estudio ya trabajaba Weber, y Crap y Opromola. Esas personas trabajaron. Que estaba el estudio en calle Uruguay al 600. Después de un tiempo, no me acuerdo el año, nos mudamos a calle Misiones. Bueno, ahí empezó a trabajar Mancilla y Simonelli, que es la otra contadora. Si ustedes tuvieron el allanamiento del estudio, el estudio, o sea, la primera oficina es una inmobiliaria que es Mancilla, todo independiente, con su teléfono, sus gastos, la segunda oficinita es de Milena Simonelli, que es otra contadora que trabaja en el estudio. O sea, Milena tiene su cliente en el estudio y a su vez nos hace el servicio a los clientes, por ejemplo a mis clientes y a los clientes de los contadores, le hace la liquidación de sueldo y algunos, o sea, cobra un sueldo a ella por hacer esos trabajos. Después en la parte de arriba trabaja un chico que hace sistema, que es Weber, pero todo es totalmente independiente, ¿no? O sea, cada uno cobra su honorario, cada uno tiene su cliente, y bueno, y repartimos los gastos. Por ejemplo, repartimos el alquiler, el teléfono entre algunos, otros tienen su línea, algunos toman mates, repartimos la yerba, otros usan hojas, compramos hojas para todos, o sea, todos los gastos están divididos tipo una expensa de un edificio. Gracias. Bueno, después trabaja Mancilla con su inmobiliaria, Simonelli. ¿Se refería entonces usted a esa planilla? Esa, sí, Usted, esa es la planilla. usted dijo que estuvo en el allanamiento en el estudio contable. ¿Observó una distribución como la que describe el contador? Sí, había distintas oficinas que coincidían con aquellas personas que estaban o que figuraban en las placas. De hecho, había 2 secretarias, creo, al llegar, o 2 personas que trabajaban ahí, que iban informando a quién pertenecía a cada oficina, y de hecho el señor Falco también estuvo casi desde el inicio del procedimiento presente ahí en el allanamiento. Doctora Yedro, ¿usted es fiscal hace cuántos años? Yo soy fiscal hace 8 años. ¿Y antes de ser fiscal fue? Bueno, yo tengo 49 años y entré a los 19 al Poder Judicial. Cumplo 30 años de antigüedad. He pasado por todos los cargos. He estado desde empleada hasta, bueno, estuve también haciendo suplencias en 2 juzgados de instrucción. ¿Como jueza? Sí. ¿Cuánto tiempo fue jueza? Y aproximadamente durante 8 o 9 años, no lo recuerdo exactamente.
En una investigación, ¿qué debe pasar para decidir llamar a indagatoria a una persona? Bueno, obviamente que del mérito de la, voy a hablar de evidencia en lo que es el sistema nuevo, tienen que existir elementos fuertes que vinculan a la persona con el ilícito que se investiga. ¿Son los mismos elementos para un llamado a indagatoria que para un allanamiento? No, obviamente que para el allanamiento la evidencia, bueno, voy a hablar en este caso particular que teníamos colectada en el domicilio del matrimonio Beckman y Mena, nos brindaba evidencia suficiente como para suponer que había elementos en estos domicilios que allanamos vinculados al hecho que investigábamos. Para la indagatoria obviamente tiene que existir, tiene que ser mucho más fuerte, ¿no?, la evidencia. Cuando se terminó de hacer esos allanamientos del 3 de octubre de 2018, ¿estaban en condiciones con los elementos que tenían allí en lo inmediato de llamar a indagatoria a los integrantes del estudio contable Integral Asesoría? Se fue llamando, lo que sí recuerdo es que se fue llamando a medida que se iba colectando la evidencia y a medida que íbamos probando, reitero, las intervenciones que tenían cada uno de los actores dentro de la mecánica delictiva que investigábamos, que se trataba de una asociación ilícita donde había distintos roles, distintas funciones. De hecho, yo no recuerdo si en el mes de noviembre, diciembre, hubo una, no lo recuerdo precisamente en este momento, pero hubo una precisión del hecho descrito en la apertura de causa, precisiones que se iban realizando a medida que había evidencia. De hecho, los máximos responsables para la hipótesis fiscal de esta maniobra, que eran los directores de los servicios administrativos contables, fueron indagados cerca de fin de año, no recuerdo si en noviembre o diciembre, y bueno, los miembros del estudio integral también, una vez que se tuvo acceso a los informes periciales, porque más allá de esa evidencia que teníamos en papel, documental, que habíamos secuestrado, tuvimos luego la disponibilidad de los informes periciales, de la información que se había obtenido de los correos obtenida en el mismo día del allanamiento en el estudio integral de asesoría, evidencia digital, cuyo análisis obviamente nos insumió mucho tiempo. Éramos 2 fiscales con una empleada dedicado full time a trabajar sobre esa investigación. ¿Recuerda en qué fecha se decidió o se lo llamó indagatoria a Opromola? Recuerdo que fue cerca de fines del año 2018. Sí recuerdo que fue una vez que se obtuvo o que tuvimos el análisis de la evidencia digital, reitero, de los correos que habíamos levantado el día del allanamiento. Levantado, quiero decir, con el personal de informática, ¿no?, que participó también de esos allanamientos ese día. ¿Recuerda si la indagatoria de Opromola fue la última que se tomó de todos los imputados de la causa de contratos o si hubo indagatorias posteriores a esa? Sí, hubo indagatorias posteriores a esa. ¿Hubo personas que fueron indagadas en 2019? Hubo personas indagadas en 2019, sí. En algún momento, si recuerda, si alguien nombró, usted dice que intervino personalmente en el allanamiento en Integral Asesorías. Usted, si recuerda, si alguien nombró a Sebastián Orlando Bertossi como integrante de ese estudio contable. No fue nombrado, pero tampoco figuraba en la placa de acceso de los profesionales que estaban en la puerta del estudio. Nosotros vimos solamente unos minutos de la declaración indagatoria de Falco. ¿Recuerda si Falco lo menciona al contador Orlando Bertossi como integrante del estudio contable de ellos? No lo menciona. En esa planilla que acompaña habla de los gastos de los profesionales que participan del estudio. Recuerdo que lo mencionó a Krapp,
a Opromola, a la contadora Simonelli, que era otra contadora que trabajaba ahí. Weber creo que también menciona. En ese día del 3 de octubre se secuestraron celulares también. ¿Recuerda si se consiguió secuestrar todos los celulares que se había ordenado secuestrar? Se pedía el secuestro de celulares de varias personas en el lugar donde sean habidos. Recuerdo en particular que no se logró secuestrar la totalidad de los celulares. Incluso recuerdo que había unas personas que trabajaban, el yerno del señor Mena y una de sus hijas en la escuela Michelangelo, eran profesores de teatro y no sé si preceptor o algo del establecimiento. No se los halló en el lugar y no se pudo concretar el secuestro de esos celulares, de varios celulares, entre otras personas. ¿Normal que pase eso, que se puedan no secuestrar algunos Sí, es celulares? normal, obviamente que es normal porque se pidió la medida para el lugar donde se han habido para ese día. Y si no fueron habidos, no se pudieron secuestrar. Le voy a llevar a otro momento de la investigación en relación a un pedido de allanamiento y secuestro de celular que se hace respecto de un testigo que se llama Mario Deilov en el mes de febrero del 2019, si no me equivoco. ¿Recuerda haber ordenado esa medida o haber solicitado, perdón, mejor dicho, esa medida? El doctor Aramberri y yo solicitamos esa medida al día siguiente de la entrevista del señor Deilov. Nosotros llegamos a este testigo porque aparecía mencionado en una conversación telefónica entre el señor Opromola y el señor Weber. Lo mencionaban como beneficiario de uno de los contratos de obra. Yo no participé de la entrevista del señor Deilov porque era el momento en el cual trabajábamos cada uno en alguna actividad, pero recuerdo particularmente que esa entrevista fue en horas de la tarde. Y yo vi esa entrevista al día siguiente, la revisamos con el doctor Aramberri y a raíz de las contradicciones en las cuales había incurrido el testigo, recuerdo que en un primer momento negaba ser beneficiario de contratos del Estado, luego se lo confronta con la documentación, termina reconociendo que sí. Dijo también que era amigo de la infancia del señor Weber, que es una de las personas que está imputada y que trabajaba en ese estudio. Reconoció que el contrato lo había obtenido a través del señor Weber. Reconoció que solamente cobraba una parte de ese contrato y el resto lo entregaba en el estudio. Y que por eso que percibía realizaba tareas de cadetería en el estudio para el señor Weber. Y ese fue el motivo por el cual se le solicitó, atento a las innumerables contradicciones en las que había incurrido, pero además porque tenía un vínculo personal con el señor Weber, es que se solicita el allanamiento. Están expuestos los fundamentos en el pedido que se le realizó a la doctora Barbayelata. ¿Se trata del único caso de un testigo de la causa Beckman a la que se le haya secuestrado el celular? No. Nosotros procedimos de la misma manera con varios testigos de la causa Beckman. Recuerdo casos puntuales como el de la secretaria, una empleada de la Cámara de Senadores que trabajaba para el señor Pérez, para el señor Gustavo Pérez. Esta secretaria, apellido Casas, figuraba en una lista que fue encontrada en los secuestros junto con otros empleados de la Cámara de Senadores, como percibiendo porcentajes que eran pagados por el señor Pérez. Y además se había acreditado a esa fecha que mantenía comunicaciones con el señor Pérez, siendo que este ya había sido separado del cargo del Senado, y ella pedía instrucciones sobre el trabajo y nosotros estábamos pidiendo paralelamente documentación al Senado que nos mandaran que formaba parte del marco de la investigación, por lo cual se pidió el secuestro del teléfono de esta persona también, que también había sido citada a entrevista como testigo.
Recuerdo también que se pidió el secuestro de un teléfono de una persona de apellido Rodríguez, no recuerdo el nombre en este momento. Era una de las personas que aparecía informada como una de las máximas cobradoras de cheques por el Banco de Entre Ríos. En un mes había cobrado muchísimos cheques que no estaban a nombre de ella, pero que eran endosados por ella y percibidos. Y bueno, en la reconstrucción que habíamos hecho, habíamos acreditado que esta era una de las personas que se encargaba de cobrar cheques y que tenía vinculación también con el señor Mena. Y también recuerdo haber solicitado el secuestro del teléfono de una señorita de apellido Armache, porque habíamos encontrado en la computadora del señor Pérez documentos donde aparecía la señora Beckman, la señora que fue detenida desde el primer día de la investigación, como locataria de un inmueble, y el señor Pérez era el garante y de las tareas investigativas que habíamos realizado surgía que esta señorita Armache habitaba ese inmueble, por lo cual se allanó, y que tenía un vínculo con el señor Pérez, por lo cual en esos primeros momentos de la investigación, cuando habíamos advertido de este entorpecimiento de ocultamiento de elementos, de computadoras, de documentación, teníamos sospechas de que en ese inmueble podía haber también documentación, y por eso se allana y también se secuestró el domicilio, el teléfono de esta persona. En algunos de esos casos, ¿les di instrucciones yo para que realicen esa medida? No. En concreto, en el caso del testigo de Ilov, ¿les di instrucciones para que realicen ese No, de ninguna manera. Reitero que yo en esa entrevista no estuve, no participé. Al día siguiente, cuando revisamos la entrevista con el doctor Aramberri, como lo hacíamos frecuentemente, porque destaco que en el inicio de la investigación se entrevistaron a cientos de contratistas, se había elaborado una especie de formulario de preguntas, que incluso varios de los delegados judiciales participaban de esas entrevistas en base a ese formulario que habíamos elaborado con el doctor Aramberri, para poder tratar de abarcar la mayor cantidad de contratistas en el menor tiempo posible. Ya nos contó que cumple 30 años de antigüedad en el Poder Judicial. ¿Le pasó en algún momento que tuviera que intervenir como jueza o como fiscal en alguna causa donde estuviera investigado alguna persona conocida, algún allegado o algún familiar cercano, algún allegado? No, no familiar cercano, pero me ha pasado tener que intervenir, bueno, de hecho recientemente en un caso juzgado el año pasado por femicidio del hijo de una persona con la cual yo trabajé durante muchos años. De hecho fui empleada de esa magistrada durante muchos años. ¿No se excusó de intervenir en esa causa? No. ¿Por qué no? Porque no consideré afectada mi objetividad para intervenir en esa investigación. En esta antigüedad de 30 años que dice que tiene en el Poder Judicial, y según sacó la cuenta, más de 15 como jueza y fiscal, ¿no? ¿Ha sido recusada? Sacando del análisis la causa contratos, la causa Beckman. No, nunca, salvo en esta causa Beckman. ¿Es la primera vez en toda su antigüedad en el Poder Judicial en que la recusan? Es la primera vez y 2 veces en el marco de este legajo. ¿Nos puede contar por qué la recusaron en este legajo? En este legajo fui recusada en 2 oportunidades. La primera vez por un abogado de la Ciudad de Buenos Aires, que es abogado de uno de los imputados, a raíz de un proveído de trámite que yo dicté en el marco de esa investigación, en el cual este letrado, representante de este imputado, interesaba que las actuaciones sean puestas a disposición de un abogado que no estaba matriculado en la provincia de Entre Ríos, por lo cual rechacé esa intervención
en esos términos, diciendo que no era procedente porque no era un letrado que estuviera, primero que estuviera presentado en el legajo, no estaba matriculado y obviamente teniendo en cuenta la cantidad de imputados que hay en esa causa, representados por distintos abogados, rechacé esa intervención y eso motivó el primer planteo recusatorio. ¿Y el segundo planteo recusatorio? El segundo planteo recusatorio fue, bueno, ya en este segundo planteo recusatorio fue cuando fue remitida la causa a juicio. Creo que fue, la causa se remite en mayo y el planteo del 2021 creo que fue, y el planteo es del mes de agosto. En este caso fui recusada por todos los abogados defensores, excepto el abogado que me había recusado previamente, por haber remitido, esa era la causal, por haber remitido la causa a juicio, esa era la causal que se invocaba, por falta de objetividad. Deduzco por lo que dijo antes que nunca había sido recusada por remitir una causa a juicio. Ni por esa ni por ninguna otra razón. ¿Sabe de algún otro antecedente en la provincia de Entre Ríos donde los fiscales hayan sido recusados por remitir una causa a juicio? No, no lo conozco. Respecto de la primera recusación que le hacen, ¿nos cuenta cómo fue el trámite? ¿Ante quién la recusan y qué pasó con ese trámite? A esas audiencias yo concurrí personalmente porque era mi recusación, a pesar de que era un legajo en el cual interveníamos con el doctor Aramberri. Ese proveído de ese día era un proveído de simple trámite y lo firmé yo sola. Por eso me hice merecedora de esa recusación. Y el trámite se planteó ante la doctora Barballelata. Y bueno, rechazó la recusación la doctora, entendiendo que, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de ministerios, era el procurador general quien debía resolver las recusaciones. Ese trámite fue, esa resolución, perdón, fue apelada. Volvimos a concurrir a una audiencia con la doctora Castaño. La doctora Castaño, no, mientras fue en pandemia, lo contestamos por escrito, recuerdo. No se realizó audiencia y la doctora Castaño ratificó la resolución de la jueza de garantía en el mismo sentido, de que era el procurador quien debía resolver las recusaciones de fiscales. Creo que también fue casada, se rechazó la casación y luego llegó el trámite al Superior Tribunal de Justicia. El primer planteo recusatorio del doctor Jaulena creo que fue en el mes de junio del año 2020. La doctora Barballelata resolvió a los 2 o 3 días, me acuerdo que fue inmediata la audiencia, y la doctora Castaño, si mal no recuerdo, dictó la resolución en el mes de julio de ese mismo año. ¿Y el Superior Tribunal? ¿La sala penal, digamos? Creo que es del mes de abril del año 2021 la resolución del Superior Tribunal. ¿Resuelve la cuestión en la sala penal? No, allí? no, porque la doctora Barballelata, cuando se planteó o rechazó la recusación en el entendimiento de que era el procurador quien debía resolver, el motivo que había dado origen a la recusación se tornó abstracto porque había propuesto la designación de un auxiliar técnico o admitió la designación de 1 o 2 auxiliares técnicos por imputado, recuerdo. Y bueno, en definitiva se declaró abstracto lo que había originado el planteo, pero sí el Superior Tribunal determinó que cuando en el trámite ya haya intervenido un magistrado debía ser resuelto judicialmente. Eso dice que lo resolvieron en abril del 2021. Creo que es del 12 de abril del 2021 esa resolución. ¿Sabe aproximadamente cuándo había entrado al Superior Tribunal o cuándo se rechazó la casación? No, no, lo desconozco. En algún momento desde que usted inició
con el doctor Aramberri la investigación de la causa Beckman. Desde Procuración General o desde la Fiscalía Anticorrupción, ¿se le retasearon recursos materiales o personal para llevarla adelante? No, como dijéramos, no retasear, éramos 2 fiscales con una empleada dedicados exclusivamente a... trabajábamos mañana, tarde y noche con el análisis de esa documentación. ¿Siguieron haciendo turnos ustedes como fiscales? Seguimos haciendo turnos. ¿En algún momento se le dio alguna indicación o instrucción o sugerencia de demorar alguna medida o informe en relación con la causa esta o en relación con alguno de los imputados de esta causa? No, jamás. ¿En algún momento yo particularmente les di alguna instrucción para que no investiguen a alguna persona? Jamás. ¿En algún momento notó alguna situación de pérdida de objetividad de alguno de los intervinientes en esta causa? De ninguna manera. Señora Presidenta, para nosotros no tenemos más preguntas. Está bien, muchas gracias. Gracias. Hacemos pasar, por favor, al otro testigo, Aramberri. Le vamos a pedir que nos dé los datos identificatorios: nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, edad y ocupación. Bien, mi nombre es Ignacio Luis María Aramberri, de Documento Nacional de Identidad 24.264.645, domicilio calle Pública 1688 de Paraná, Entre Ríos, de estado civil casado, y actualmente me desempeño como fiscal de coordinación de jurisdicción Paraná. Muchas gracias. Señor fiscal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quiero preguntar desde el inicio, particularmente por el legajo Beckman, en el cual ha sido parte de la investigación, entiendo. A partir de ese momento, ¿a partir de qué momento interviene la doctora Goyeneche dentro de ese legajo? Bueno, la doctora Goyeneche interviene en ese legajo a partir del primer día. Recuerdo que me encontraba de turno en apoyo de la doctora Yedro, en este caso, que también estaba de turno. Y bueno, la situación, la novedad, luego de que me las transmite el subjefe de la División de Investigaciones, en el marco de una aprehensión en flagrancia, de personas que estaban extrayendo dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito que no le pertenecían. La novedad, teniendo en cuenta la información con la que contamos al momento, se la dimos a conocer, obviamente, a la Procuradora Adjunta. ¿El rol de ella dentro de ese legajo, del marco de esa investigación, cuál era? El rol de ella era básicamente la coordinación. Ella estaba a cargo de la coordinación de causas que tenían que ver con corrupción, ¿sí? Y bueno, el marco, básicamente la intervención de ella era en el marco de la coordinación de la causa, como coordinaba otras también, pero tuvo un rol activo también, investigativo, fundamentalmente en los primeros meses de la investigación, el primer semestre de la investigación. Perfecto. En
Dentro de esa tarea de coordinación y de colaboración activa, ella, la doctora Goyeneche, ¿daba algún tipo de directivas o era consultada con respecto por ustedes con respecto a las medidas a seguir? En los primeros momentos de la investigación estuvimos trabajando a la par, es decir, consensuando de algún modo las medidas que íbamos tomando al tiempo que avanzaba la investigación. Se trata de una causa bastante compleja, ¿sí? Diría muy compleja, en la cual las medidas de prueba que se iban desarrollando era prácticamente a cada minuto y por ahí nos repartíamos también las funciones. Recuerdo que me tocó también, le tocó a la doctora realizar entrevistas por sí a testigos de la causa, lo cual generalmente es una actividad que hacemos los agentes fiscales en el marco de la investigación. Y dígame, ¿hasta cuándo intervino la doctora Goyeneche dentro del marco de ese legajo? ¿Hasta qué fecha, recuerda? La fecha precisa no puedo decírselo. ¿Y el motivo por el cual dejó de intervenir? La doctora Goyeneche dejó de intervenir en la causa porque planteó su excusación ante el procurador, ¿sí? ¿Usted conoce los motivos por los cuales planteó la excusación? No accedí al texto, digamos, de por qué, digamos, planteó su excusación, pero sí conozco a grandes rasgos el motivo. El motivo fue porque, bueno, en el marco de esa investigación se dio con una persona, con Teodoro Promola, a quien se solicitó el embargo de uno de los bienes, ¿sí? Unos bienes que tenían el 50% de la propiedad, ¿sí? La doctora se presentó, mejor dicho, conozco que presentó su excusación porque entendió que debía, de alguna manera, ante ese embargo, intervenir ya directamente en la causa porque ese inmueble no le pertenecía a Opromola, sino que ya era 100% de ella. ¿Sí? Es decir, trabajamos en embargo con la información que teníamos. Hasta ese momento la información registral decía una cosa, terminó siendo otra. ¿Sí? Y dígame, esa información registral, ¿en qué momento les llegó, le fue, o ustedes la tuvieron en la mano? Sí, claro que la tuvimos en la mano porque ¿Pero en qué momento eso le quiero decir más o menos? La verdad que no recuerdo el momento. Fueron, sí, con posterioridad, digamos, a que se realizaron las primeras diligencias, con bastante posterioridad a que se realizaron las primeras diligencias. Hay que tener en cuenta, digamos, que es una información que se solicitó a los registros en base a la información que teníamos, ¿sí? Los registros decían una cosa y es una información que cuesta que sea acercada a la Fiscalía por los tiempos, digamos, que manejan los distintos organismos encargados de gestionar esa información. Dígame, ¿ustedes trabajaron una medida cautelar de embargo, me dice? No, solicitamos al juez de garantías que se trabe embargo sobre bienes de quienes aparecían como imputados. En un primer momento se solicitó la inhibición general de bienes de imputados porque no contábamos con información registral de bienes de esos imputados. Entonces se traba una medida más amplia y ya cuando se tiene una idea concreta de con qué bienes contaban cada uno de los imputados, aproximada, digo, sí, se solicitó el embargo, ¿sí? Algo que nos pasó también, digamos, de que haya habido información acerca de bienes registrables que ya no formaban parte de los imputados, sino que habían sido transferidos a otras personas. Como el caso del imputado Faure, que registraba ante el registro de la propiedad automotor un vehículo, ¿sí? Un Volkswagen Gol que terminó no siendo de él porque lo había transferido, ¿sí?
era una información precaria, si se quiere, habida cuenta que el retraso que tienen en la registración este tipo de organismos. Volviendo a la cuestión del imputado Promola, ¿cuándo ustedes, en qué momento, si recuerda la fecha, dispusieron la inhibición general de bienes con respecto a él? No el embargo de un inmueble en particular o del inmueble que estén bajo su titularidad. No recuerdo. Yo creo que, a ver, ya al tiempo de que solicitamos alguna medida respecto de Opromola ya teníamos información para solicitar los embargos, ¿sí? Por eso no se solicitó la inhibición general de bienes respecto de él. ¿Desde cuándo tenían esa información anterior a solicitar la inhibición? No, la información vino después de solicitar. Entre la inhibición y el embargo. Claro. Entre la inhibición y el embargo. Sí, sí, sí. Por eso le pregunté si usted recuerda la fecha en que solicitó la inhibición. No. Que es una medida más amplia que un embargo. No lo recuerdo. Mencionó que la excusación en su momento por la doctora Goyeneche, presentada ante el procurador, era por un solo inmueble. ¿Usted conocía o conoce que la doctora Goyeneche haya tenido alguna otra vinculación por algún otro inmueble? La doctora Goyeneche nos comentó que tenía una suerte de derechos, compartía derechos, digamos, un fideicomiso con el imputado Opromola y que era su intención cederlos, ¿sí? Eso es lo que nos dijo también, y que esta circunstancia le había puesto en conocimiento del señor procurador. Perfecto. Y antes que ustedes conocieran la excusación, el inmueble ese que por el cual se excusó, ¿usted sabe cuál es? La verdad que sé que el que estaba embargado es el de calle La Paz. Ese de calle La Paz. ¿Ustedes sabían antes de pedir la inhibición, que ese inmueble de calle La Paz, o le había comentado la doctora que ese inmueble de calle La Paz era también o había sido de su titularidad? Lo que nos comentó la doctora es que había adquirido, tenía el 100% de ese inmueble, que lo compartía en un 50% en su momento con el imputado. A ver, no sé cuándo pasó esto, pero a ver, lo que sí nos dijo es que ya no era de titularidad del imputado cuando nos los anunció esto, ¿sí? ¿Recuerda en qué fecha? No. ¿En qué fecha se los comentó? Tanto de los dos inmuebles estoy hablando. No recuerdo. ¿Fue al inicio de la investigación? ¿Fue antes de citarlo como imputado? ¿O fue al momento en que solicitó la excusación? Yo para ubicarlo en tiempo y espacio, si me puede decir. Sí, lo que le puedo decir que fue con posterioridad a los allanamientos que realizamos a una serie de medidas que se dispararon los últimos meses del año 2018. Eso es lo que le puedo decir. La verdad que fue tal la actividad investigativa, tan frenética en esos meses, que esos detalles obviamente que se me pierden porque la verdad estábamos plenamente dedicados a la investigación puramente. ¿Sí? ¿Usted en algún momento no conoció las publicaciones periodísticas que daban cuenta de ese tipo de relación? ¿O las había leído? Conocí de que había, creo que se produjeron un par de información periodísticas en diciembre de ese año, momento en el cual coincidió también cuando plantean la recusación de la doctora. Antes de diciembre no. No supo de ninguna publicación periodística. Antes de diciembre, estimo de 2018. Diciembre, póngale, o sea... ¿Pero de 2018? De 2018. Ah, sí.
Dígame, en esa suerte de consulta o comentario que le realizaron, ¿no analizaron ustedes la posibilidad, o no sé si la pudieron aconsejar, de que podía haber de alguna manera afectar esto la imagen de la investigación? La verdad que no. ¿No se lo consultaron o no, o ustedes no se lo preguntaron? Recuerdo que lo charlamos con ella, también lo charlamos con la doctora Yedro, pero como ella dijo de que estaba por ceder esa parte del inmueble, y aparte porque obviamente no constatamos ninguna pérdida del principio de objetividad que nos guía en la actuación, la actividad investigativa de la doctora y el comportamiento de la doctora en la causa fue, diría que impecable, en ese sentido. Está bien. Además, digamos, como le reitero, mejor dicho, esta situación estaba en conocimiento del Procurador General, ¿sí? Y de advertir algún quebranto al principio de objetividad, no tengo dudas de que se lo hubiese dicho a ella y al Procurador. Y dígame, ¿usted conocía o conoce que el imputado o Promola haya tenido algún tipo de relación con el esposo de la doctora Goyeneche? Recuerdo ella habernos dicho habérmelo dicho a mí o a la doctora Yedro también, de que se conocían de la facultad, ¿sí? ¿Nada más? Eso, que se conocían, tenían una amistad de la facultad, nada más que eso. Y que de alguna manera compartían algún tipo de relación o vínculo comercial o de servicios entre ambos. Entre el esposo de la doctora y el contador Promola, no me dijo. ¿Eso nunca se los comentó? No. ¿Y usted no lo conocía? No. En el trámite de la investigación, ya en otra pregunta, ¿alguno de los testigos ha referido en algún momento, ha identificado al contador Orlando Bertozzi con algún vínculo con alguna de las partes, o que se lo haya visto en los lugares donde han sido investigados por ustedes? Surgió de la investigación en una entrevista que se realizó a una persona de apellido Daylov, ¿sí?, que lo indicó al esposo de la doctora como integrante del estudio contable integral asesoría, ¿sí? Y en esa entrevista, además de identificarlo, ¿lo describió de alguna manera como para tener certeza de su identificación? Mínimamente lo describió, sí. No tengo más preguntas para realizar. La defensa. Doctora Aramberri, en particular sobre la declaración de Daylov ante la unidad fiscal. ¿Usted estuvo presente en esa entrevista? Yo estuve presente, sí. ¿Usted, a criterio suyo, el testigo, a Daylov lo convocaron en carácter de testigo? Se convocó en carácter, sí, de persona que se le requería alguna información porque se tenían datos de que se encontraba vinculado a la causa. Era una causa que se estaba convocando a todas las personas que aparecían como contratadas o quienes aparecían cobrando cheques, es decir, diciéndolo con mayor rigor, contratado con algún vínculo específicamente de locación de servicios con las legislaturas, alguna de las cámaras, contratada o cobrando cheques girados contra esas cuentas, ¿sí? Se lo convocó en ese carácter, sí. Al momento de la citación, es decir, previo a la comparencia del señor Daylov, ¿ustedes sabían que él prestaba servicio en el estudio integral de asesoría?
No recuerdo si lo sabíamos o si simplemente fue convocado como contratado. Le hago una pregunta. ¿Su criterio, este testigo, fue reticente o mendaz al momento de contestar lo que se le requería? Bueno, recuerdo que al testigo, como a todos los testigos, se le comenzó preguntando si tenía algún tipo de relación con la legislatura, con alguna de las cámaras. El testigo lo negó, ¿sí? Se le preguntó también si había cobrado cheques, ¿sí?, girados contra las cuentas de alguna de las cámaras. El testigo lo negó. Después se le exhibió documentación que lo relacionaba con alguna de las cámaras. No recuerdo bien si era con la Cámara de Senadores o con la de Diputados. Y el testigo terminó reconociendo o admitiendo de que sí tenía un vínculo. Se le preguntó por un legislador en concreto también, el que aparecía, no recuerdo ahora cuál, el que aparecía en el contrato de locación de servicios, y terminó reconociendo de que sí, que lo tenía. Terminó reconociendo también que cobraba, que había cobrado cheques, ¿sí? Y terminó reconociendo de que no solo él había cobrado cheques, sino también su hermana, que aparecía en los registros de bancarios como que había efectivamente percibido cheques de la legislatura. Doctor, cuando usted dice terminó reconociendo, ¿quiere decir que previamente lo había negado? Sí, claro. Le hago una pregunta. Usted tuvo presente toda esa audiencia. Sí. ¿Usted advirtió que la doctora Goyeneche lo maltratara al testigo Deilov? No, se le preguntó al testigo, se le dio la oportunidad de que se rectifique, se le exhibió la documentación que se tenía, ¿sí? Y el testigo terminó reconociendo que había sido contratado, que había cobrado cheques, inclusive que era la forma que se le retribuía, ¿sí?, en este estudio las funciones que realizaba de cadetería. Doctor, ¿usted recuerda si usted o alguien de la Fiscalía requirió una orden de allanamiento y secuestro de un teléfono celular respecto de este personadelo? Sí, claro. La doctora Yedro y yo solicitamos el secuestro a la jueza de garantía del teléfono celular del testigo Deilov, teniendo en cuenta, obviamente, estas mentiras que había manifestado al decir que no había formado parte de ninguna de las legislaturas como contratado o había cobrado cheques, porque, digamos, lo habíamos hecho en casos anteriores, en 2 casos anteriores en donde justamente los testigos habían ido a declarar una cosa que no surgía de la documentación que teníamos, ¿sí? O sea, que se contradecía claramente con la documentación que teníamos. Ahí, en 2 casos anteriores, como le repito, pedimos esta medida de la jueza de garantía, la medida fue avalada, teniendo en cuenta de alguna forma que estábamos investigando una asociación ilícita, ¿sí? Y estas mentiras podían interpretarse en algún sentido como actos de colaboración con el ocultamiento de esta asociación ilícita que se estaba investigando, en ese sentido. Usted dijo que esta decisión la tomaron con Patricia Yedro. Sí, le agrego algo al respecto. La doctora Yedro no estuvo presente en esa entrevista. Al día siguiente, creo, analizamos la entrevista, volvimos a analizarla con la doctora, ¿sí? Y ahí tomamos la decisión esta, como lo habíamos hecho en 2 casos anteriores, de solicitar al juez de garantía el pedido de allanamiento y secuestro del teléfono, porque, ahora recuerdo, el testigo había comparecido sin el teléfono, o mejor dicho, había manifestado no tener consigo el teléfono,
Y esta fue, de alguna manera, también alguno de los motivos que nos impulsó a pedir el secuestro del teléfono. Hago una pregunta, creo que quedó claro, pero esta decisión que toman de pedir el allanamiento de Love, ¿fue una decisión autónoma de ustedes o fue instruido por la doctora Goyeneche para hacer eso? Fue una decisión autónoma de nosotros después de analizar nuevamente la entrevista con más tranquilidad, la entrevista que realizó el testigo. Usted hizo referencia que Deilov dijo en el transcurso de su declaración que Orlando Bertozzi frecuentaba el estudio o era integrante del estudio. ¿Usted le creyó al señor Deilov ese punto particular de su declaración? A ver, nosotros solicitamos el allanamiento junto con la doctora y la doctora Yedro del Estudio Integral de Asesoría para los primeros días del mes de octubre del año 2018. Y en la labor investigativa previa que se hizo, como se hace en cualquiera de los allanamientos que solicitamos, se hizo una suerte de tarea de inteligencia a los efectos de tener acabado conocimiento de quiénes frecuentaban el estudio o quiénes en este caso lo componían, ¿sí? Se pidió esto a la Dirección de Investigaciones y lo que hizo la policía fue sacar una fotografía de la placa identificatoria. De esa placa identificatoria surgían unos nombres, ¿sí? Para los que se pidieron la orden, es decir, relacionando domicilio con personas. De esa placa identificatoria no surgía el nombre del esposo de la doctora, con lo cual descreímos de alguna forma en este sentido de la declaración de la Deilov, pero además, días antes de la declaración de Deilov, tuvimos la indagatoria de uno de los imputados, de apellido Falco, no recuerdo el nombre de pila ahora, quien dijo quiénes integraban el estudio integral asesoría y el nombre del esposo de la doctora no surgía de su declaración. Yo voy a pedir por secretaría que se le muestre al testigo, es el expediente, no es la computadora, fojas 531 y siguientes. Se lo pueden dar a él para que se lo voy a ir mostrando varias fojas y simplemente para que él nos vaya leyendo al testigo, por favor. Sí, déselo, por favor. Yo le voy a ir pidiendo que nos indique qué son algunas fojas. ¿Puede ser? ¿Qué página, qué foja es esa? 538. 31, por favor. Vaya 531. ¿Nos indica qué es eso? Esto es una autorización de allanamiento fechada del día 2 de octubre de 2018 y dirigida al estudio contable denominado Integral Asesoría, sito en calle Misiones 276 de Paraná, donde se desempeñan profesionalmente Pedro Promola, Guido Krapp, Gustavo Falco, Nicolás Weber y Cecilia Sersofio. En ella se autoriza a los doctores Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberri a el allanamiento y registro domiciliario para efectuar el secuestro del material que se detalla ahí, equipos de telefonía celulares, equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento digital. Está bien.
¿Puede ser que a continuación esté el acta de allanamiento, la foja siguiente? Sí, claro. Acta de notificación de allanamiento y registro domiciliario y acta de allanamiento y registro domiciliario. Le estoy haciendo reconocer, disculpe, porque son fotocopias simples, dado que no me autorizaron pedir una copia certificada a la Fiscalía. A fojas 546, ¿me puede decir qué es lo que hay? 546. Una autorización también de allanamiento. Se autoriza a los doctores Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberri al allanamiento y registro domiciliario de la vivienda de calle Jorge Newbery, número 13, ocupada por Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados, y Sandra Fabiana Marosini, cónyuge, y María Virginia Cardoso. ¿La fecha? 2 de octubre. ¿Está el acta a continuación, el acta de allanamiento? Y el acta de allanamiento 3 de octubre, fechado el 3 de octubre, acta de notificación de allanamiento y de allanamiento. 555, fojas 555. También una autorización de allanamiento, facultando a los mismos fiscales al allanamiento y registro domiciliario del lugar, cito en Alameda de la Federación 290, piso 4, departamento A de Paraná, habitado por Roberto Ariel Faure. En fojas 559. También una autorización de allanamiento y registro domiciliario, facultando a los mismos fiscales, pero dirigido a la vivienda de calle Suipacha 1891, piso 3, donde habría vivido Hugo Américo Luna. ¿Misma fecha? 2 de octubre también. Hojas 572. 500, perdón. 72. 72. También una autorización de allanamiento y registro domiciliario, también autorizando a los mismos fiscales o dirigido, mejor dicho, a la vivienda de calle Ñapindá 1650, ocupada por Alfredo Bilbao. Fojas 577. 500, perdón. 77. 77. 77, está el acta del allanamiento ese, de autorizado. 582. También una autorización de allanamiento y registro domiciliario para efectuar secuestros, autorizando a los mismos fiscales, para calle Colón 479, vivienda ocupada por Gustavo Pérez. ¿Misma fecha? Misma fecha. 591. Autorización de allanamiento, también autorizando a los mismos fiscales, allanamiento y registro domiciliario para la vivienda de Isidoro Almeida 1622, ocupada por Hugo Rubén Mena. ¿La fecha? También 2 de octubre. ¿Y 606? Autorización de allanamiento, también autorizando a los mismos fiscales para el allanamiento y registro domiciliario de la vivienda ubicada en calle Presidente Uriburu 181 de San Benito, ocupada por Roberto Ariel Faure. Bien. Le puedo pedir ahora, por favor, si va a fojas 543. ¿De qué se trata? Es un comunicado de resultado de allanamientos de fecha 3 de octubre de 2018. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a la Unidad de Investigación y Litigación, mejor dicho, a mí está dirigido,
a Ignacio Aramberri. ¿Me puede decir simplemente, está bastante remarcado, los puntos que va notificando, va informando de ese resultado en cada párrafo? Sí, informa el resultado negativo en el oficio judicial para la vivienda o el domicilio de calle Italia 422, Gustavo Falco. El resultado también negativo para la requisa personal, mejor dicho, no dice vivienda, requisa personal de Gustavo Falco, para la requisa personal de Guido Krapp, también resultado negativo para la requisa personal de Alejandro Alito Ferreira, resultado negativo para la requisa de Macarena Álvarez, resultado positivo para la requisa de Viviana Gisela Mena, resultado positivo para la requisa personal de Jorge Pablo Valladares. Eso es lo ¿Y la que se firma para cerrar? ¿Quién lo firma? La firma es de Carlos Ariel Schmuck, comisario principal de la Policía de Entre Ríos. Gracias. Eso nada más, secretario. ¿Recuerda en esas medidas que se tomaron ese día? Por lo visto eran varias, puede indicar cuántas fueron, si se acuerda el número, y cómo se gestionaron, digamos, si quiénes intervinieron, si ustedes fueron alguna medida, si fueron otro personal de fiscalía algunas de las medidas que se tomaron ese día. Bueno, ese día yo creo que fue el día en que más medidas se realizaron de investigación, mejor dicho, procedimientos. Fueron varios, yo diría alrededor de 10 aproximadamente, entre allanamientos, requisas personales y también una detención que es la del imputado Mena, ¿sí? Nosotros, teniendo en cuenta la gestión, digamos que eran allanamientos o medidas que debían hacerse de manera simultánea, porque así lo aconsejaba la circunstancia, estábamos intentando que las medidas se desarrollaran de la manera más óptima posible, es que se intentaron hacer simultáneamente, con lo cual se requirió auxilio a la dirección, mejor dicho, investigaciones, quien dispuso de todas sus unidades, de todas sus divisiones para llevar adelante los procedimientos, ¿sí? Por eso quizás en la investigación aparezca interviniendo la División de Delitos Económicos por un lado, la División de Homicidios por el otro, en este caso la Dirección Robos y Hurtos, porque leí ahí el nombre de Smoot, que es el jefe de la División Robos y Hurtos. ¿Y personal de la Fiscalía asistió a los lugares donde se hacían los procedimientos? Personal de la Fiscalía asistió a todos los procedimientos, fueron delegados judiciales a cada uno de ellos, pero nosotros asistimos al allanamiento que se realizó en el Estudio Contable Integral de Asesoría. Nosotros, digo, la doctora Yedro y yo. ¿Recuerda que yo haya ido yo personalmente a alguna de esas medidas, a alguno de esos procedimientos? No fue. No. Usted mencionó que se había pedido la detención de una persona, Sí, de Mena. Sí. ¿Recuerda si se dispuso la detención ese día de alguna otra persona? Ese día no recuerdo que haya estado autorizada la detención de otra persona, ¿sí? Recuerdo que, no sé si fue ese día, pero que se detuvo a una persona, Alfredo Bilbao, pero por una circunstancia distinta a la que estaba relacionada a la causa, es decir, porque se le encontraron armas de fuego que no tenía registradas, pero era por, digamos, un motivo distinto al que
de alguna forma nos llevó al allanamiento de su casa, ¿sí? ¿Cuántos imputados tuvo la causa Beckman? ¿Recuerda el número total? No recuerdo, pero 30 imputados, fácil. ¿Recuerda cuántos de esos imputados, si se acuerda el número o aproximado, tuvieron en prisión preventiva? Y pocos dentro teniendo en cuenta la cantidad de imputados. Las medidas de coerción, a ver, las detenciones se solicitaron para aquellas personas respecto de las cuales sospechábamos de que podían de algún modo conspirar contra la investigación, ¿sí? Es decir, pedimos las detenciones porque teníamos elementos como para, de alguna forma, solicitar eventualmente una medida de coerción más gravosa, que sería en este caso la prisión preventiva. Cuando no teníamos indicio de que pudiese haber riesgos procesales, no solicitamos la detención y por ende la prisión preventiva. ¿Recuerda en particular entre los procedimientos que se realizaron el 3 de octubre, uno que se realizó en calle Alameda de la Federación, esquina Córdoba? Sí. ¿Recuerda alguna particularidad de ese procedimiento? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Si se encontró la oficina o no se la encontró? Recuerdo que ese allanamiento era el lugar, digamos, de la oficina administrativa de Alfredo Bilbao y de Ariel Faure, ¿sí? Cuando se llegó a la oficina, la particularidad es que no se encontró nada, es decir, se encontró alguna que otra constancia que interesaba a la causa, pero se encontró con un inmueble vacío, ¿sí? Como desocupado, digamos. De hecho, fue uno de los fundamentos que nosotros utilizamos para solicitar la prisión preventiva y discutir esta prisión preventiva en alguna de las instancias que se discutió, es decir, que esa mudanza de la oficina se produjo entre que se constató la existencia del hecho en los primeros momentos, aquel 21 de septiembre del 2018, y el día de los allanamientos. Es decir, se produjo en el medio esa mudanza que, bueno, nada, nos llamó la atención y, bueno, en todo caso nos ayudó a solicitar en base a eso la prisión preventiva, en este caso de Faure y de Bilbao. De todas maneras, también, digamos, después nos hicimos confirmaciones de ese lugar y constatamos que efectivamente se produjo una mudanza, se llevaron cosas a un lugar que hasta el día de hoy desconocemos, o sea, que información que podía haber en ese lugar se perdió de la causa. Cuando después de los allanamientos, inmediatamente después de los allanamientos, perdón, una cosa antes. Usted dice que fue personalmente al allanamiento de calle Misiones 276, al estudio contable. ¿En ese lugar había algún indicio que les indicara que habían sacado información, que había pasado algo similar a lo que pasó en calle Alameda? No, de hecho en ese lugar se encontró información vinculada a los imputados. Me viene a la mente Mena únicamente, una caja, y Beckman, una caja, sí, de documentación vinculados a ellos, Mena y Beckman. Inmediatamente después de ese allanamiento en el estudio contable, ¿ustedes estaban en condiciones de llamar a indagatoria a los integrantes de ese estudio contable? A ver, si me permite, voy a decirle cómo llegamos al estudio contable. Y al estudio contable llegamos por los secuestros que se producen el día 21 de septiembre en la casa, en la vivienda que compartían los imputados Mena y Beckman, ¿sí? Se secuestran tickets de pagos de monotributo
analizando el día después la documentación, se advirtió de que había un número de terminal que estaba vinculado a una sucursal de Entre Ríos Servicio. Buscamos a través de Google a qué sucursal correspondía esa terminal y arrojó que era justamente el de Misiones, el estudio en particular este. Así llegamos al estudio, después se hizo una tarea de inteligencia donde se reflejó, digamos, quiénes integraban este estudio y con esos elementos se solicitó el allanamiento. Porque todos los tickets, o la mayor parte, digamos, de los tickets de estos de descuento estaban vinculados a esa terminal, ¿sí? Con lo cual teníamos de que todos los descuentos de monotributo se hacían en ese estudio. Eso nos llevó a fundar el allanamiento del estudio, a pedir el secuestro de los teléfonos de quienes integraban ese estudio y a pedir el secuestro también de las computadoras, de los equipos informáticos con los que trabajaban quienes integraban el estudio. En ese marco de ese allanamiento también se secuestró documentación. Vale decir de que los únicos elementos que teníamos hasta ese momento solamente fundaban una sospecha, de alguna forma, un tanto, no diría débil, pero no una sospecha suficiente como para convocar a una persona de prestar declaración de indagatoria. Esta decisión fue adoptada con posterioridad, ¿sí? Y como lo hacemos en todos los casos que tratamos, donde de alguna forma se buscan mayores elementos como para citar a una persona a prestar declaración indagatoria. Y esos elementos los consideramos reunidos una vez que pudimos acceder a la información que tenían esas computadoras que secuestramos en el estudio. ¿Recuerda usted en qué fecha se llamó indagatoria o promola? ¿O por qué parte del año? A ver, algo que... La fecha no la recuerdo, pero sé que fue los últimos meses del 2018. Sí, parece que sí. ¿Recuerda si pudo haber sido, por ejemplo, el último indagado en la causa contratos? No recuerdo si fue el último indagado. No, creo que no. Después se indagó a más personas. Sí. ¿En algún momento usted notó o padeció algún tipo de sugerencia o perturbación en la investigación en cuanto a esta persona o promola? No, para nada. ¿Notó usted algún tipo de pérdida de objetividad en cuanto, de alguno de los integrantes del equipo que estábamos trabajando en la causa, en cuanto a algún imputado? No, tampoco. De haberla notado, como le dije al doctor, lo hubiese hecho saber, no tenga duda. Doctor Aramberri, usted participó en la audiencia del 7 de diciembre ante la doctora Castaño. ¿Recuerda esa audiencia? 7 de diciembre, perdón, tuvimos varias audiencias. 2018. De 2018. Tuvimos varias audiencias, si usted me ubica, digamos, en de qué... Una audiencia donde se discutía la prisión preventiva ya dictada respecto de algunos de los imputados. Tuvimos varias audiencias de apelación de prisión preventiva, pero participé de todas, creo. Sí. Hago una pregunta. La pregunta puntual es esta. En una de esas audiencias, ante la doctora Castaño, en una audiencia de
donde se trataban las prisiones preventivas, ¿recuerda que algunos de los abogados ahí presentes, abogados defensores, hayan anunciado la recusación de la doctora Goyeneche? Recuerdo de que se anunció que uno de los abogados dijo que se había presentado la recusación de la doctora Goyeneche. Sí. ¿Recuerda el nombre de ese abogado y en qué términos lo anunció, si es que lo recuerda, ha pasado mucho tiempo? Lo hizo, recuerdo, al inicio de la audiencia, y fue el doctor Capa. ¿En esa audiencia se trató la cuestión de la recusación o no? Nos estaba discutiendo la prisión preventiva que había dictado el juez de garantías, el doctor Rull. Doctor, usted hace muchos años trabaja en el Poder Judicial. Van a ser 20 años. ¿Hace cuántos años que es fiscal? Desde el 2011. ¿Antes de ser fiscal tuvo algún otro cargo de funcionario o magistrado? Secretario, delegado judicial. Desde 2011 que usted trabaja como fiscal, ¿fue recusado alguna vez en alguna causa? Nunca, salvo en Beckman. ¿Cuándo lo recusaron en la causa Beckman? La recusación de la causa Beckman fue con posterioridad al pedido de remisión de causa a juicio. ¿Y por qué lo recusaron en la causa Beckman? Argumentaban pérdida de objetividad porque se había remitido la causa con una parte de las personas que aparecían sospechadas en la misma, digamos. Lo planteamos en su momento. El mismo argumento estaba dirigido al menos contra la doctora Yedro, y nos pareció descabellado a punto tal de que la decisión esa, rechazando la recusación, no fue ni siquiera apelada por los imputados por los abogados de los imputados que la solicitaron. ¿Sabe de algún otro caso en la provincia o en el país donde se haya recusado a un fiscal por remitir una causa a juicio? La verdad que no. Usted en todos estos años que ha trabajado como fiscal, ¿alguna vez le tocó intervenir en una causa vinculada a alguna persona, donde se imputara a alguna persona que haya sido allegado suyo, conocido, cercano? No lo recuerdo. Sí puedo decir, digamos, que me tocó llevar a juicio a una persona con la que trabajé. ¿Sí? ¿De quién se trata? Del experito Vitali. ¿No se excusó usted en esa causa? No me excusé. ¿Por qué no se excusó? Porque tenía la convicción de que no debía excusarme por tratarse de un ex compañero de trabajo, digamos. Eso no impedía a que yo lleve la investigación y el juicio adelante con la mayor objetividad posible. De hecho, no recibí ningún cuestionamiento en ese sentido por parte de los defensores. ¿Cuántos años habías trabajado cerca de Vitali, o que había sido compañero de trabajo de Vitali? Hasta el 2018, creo que desde que ingresé al Poder Judicial en el 2002 hasta el 2018. Lo frecuenté varias veces, obviamente, y teníamos una buena relación. ¿Sí? En relación a lo que ha sido la investigación y el trabajo en la causa Beckman, ¿usted en algún momento de ese trabajo, de esa investigación, sintió que desde la Procuración General o desde la Fiscalía Anticorrupción que estaba a mi cargo se le retaseara personal, recursos materiales para poder llevarla adelante correctamente? No, con las limitaciones del caso que siempre las hemos tenido y calculo que las vamos a seguir teniendo. No, de hecho,
teníamos asignada a una persona, a un empleado, para que esté las 24 horas, diría, abocado a la investigación, y nosotros, como agentes fiscales, estábamos haciendo turnos de causa y se nos dio la posibilidad de que no hagamos turnos de causa para dedicarnos exclusivamente a esa investigación. ¿En algún momento del trámite de la causa se le dio alguna indicación o instrucción de demorar algún trámite o alguna medida que fuera necesaria en relación con alguno de los investigados? No, para nada. De hecho, sí, digamos, había mucha preocupación en la causa para que la causa avanzara y se solicitara la remisión de la causa a juicio. O sea, pero no que se suspendiera el trámite o algo así, no lo hubiese compartido para nada. ¿En algún momento yo particularmente le di alguna instrucción para que no investigue a alguien? No. Gracias, señora presidenta. Señora Aramberri, he omitido preguntarle por las generales de la ley y como es una obligación que yo tengo a cargo y debo sanear de alguna manera cualquier posible planteo. Voy a preguntarle igual por las generales de la ley, si es acreedor o deudor, de la doctora Goyeneche. No me comprendan respecto de la doctora Goyeneche. Pariente. ¿No le comprenden las generales de la ley? No me comprende ningún tipo de causal. Ni acreedor, ni deudor, ni amigo, ni enemigo. No. Bueno, le agradezco mucho. Gracias a usted. Permiso, gracias. Vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio de 15 minutos.